Bien, pues esta noche les tenemos una primicia verdaderamente a nivel nacional y en este caso internacional en materia de vivienda que va a beneficiar a millones de mexicanos. Precisamente para compartirla con nosotros y todos ustedes, por supuesto, se encuentra esta noche con nosotros el diputado federal Óscar Aguilar González. Óscar, bienvenido. Isabela, muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con este gran auditorio de Enlace. Bueno, pues Óscar, nosotros te conocemos como un luchador incansable en materia social, siempre preocupado por la cuestión de la vivienda, por de qué manera se le puede beneficiar a todas estas personas que no tienen un patrimonio y demás. A ver, coméntanos esta noticia que creo que es importantísima. Claro, bueno, pues para Enlace México va en exclusiva, Perfecto. como una primicia. Como tú recordarás, aquí comentamos hace algún tiempo que presenté una iniciativa que reformara el artículo 44 de la ley del Infonavit, para que los trabajadores pudieran optar por obtener un crédito en pesos y no en veces salarios mínimos. ¿Por qué? Porque en pesos queda congelada ya la deuda. Claro. No sube de ninguna manera, al contrario, va pagando menos porque cada vez que se incrementa el salario, pues van teniendo más ingresos y la amortización del crédito va quedando fija. Pero con el incremento del salario, bueno, pues va siendo menos en términos reales de su poder adquisitivo. Y hacíamos el comparativo de que si alguien hace 10 años contrató un crédito con el Infonavit, teniendo el salario mínimo o hasta 2.5 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, sin dejar de pagar en el Infonavit, hoy debe 200,000 pesos, contratando un crédito de 150. Sí. Y si lo hubiese contratado con un banco, con un Sofol, quien lo hizo así hace 10 años y teniendo un ingreso menor a 2.5 veces el salario mínimo, hoy debe 100,000 pesos. Entonces la diferencia es enorme. Por ello es que nosotros insistimos mucho en que se aprobara esta reforma. Finalmente logramos que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores la aprobaran y que el presidente de la República firmara el decreto. Nos invitó a los diputados que participamos en estas reformas a la ley del Infonavit en la primera quincena de enero a que se firmara ya para que entrara en vigor. Después se turnó desde luego al Infonavit y el Consejo de Administración aprobó recientemente que ya con un sistema establecido para que pudiera ya tener con mucha claridad y precisión la forma de operar, entraría en vigor a partir de la primera semana de julio de este año. O sea, ya estamos a una semana de que entre en vigor y que usted, derechohabiente de Infonavit, cuando vaya a solicitar su crédito, lo pida en pesos por la generosidad que tiene el tener un crédito que quede congelado y que no le estén subiendo ni el monto de la vivienda cada vez que suba el salario, ni tampoco la amortización de su crédito. Esto es la mensualidad. Claro, importante que no se dejen convencer de lo contrario. Tienen que exigir. Ajá. Llegar al Infonavit y digo, oiga, yo quiero mi crédito en pesos. No lo quiero en veces salarios mínimos porque hoy la ley contempla que pueda ser opcional. Claro. Si alguien dice yo lo quiero en veces salarios mínimos, bueno, se le da en veces salarios mínimos. Pero si alguien dice, oiga, no, pues yo quiero cuidar el patrimonio de mi familia y quiero pagar menos, bueno, pues entonces lo paga en pesos. Y esto es lo que va a permitir que se tenga un ahorro importantísimo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Infonavit no recibe recursos fiscales, o sea, no recibe un solo peso del gobierno federal. Es del 5% de las cuotas obrero-patronales. Claro. Y los bancos, bueno, pues tienen dinero de los accionistas, de los que invierten, pero no podemos dar nosotros un crédito más caro a quienes están invirtiendo su propio dinero. O sea, nos cuesta más caro hoy tener un crédito de nuestros recursos a tener un crédito de particulares. Entonces, por eso la importancia de que se difunda. Y además eso no tiene sentido, ¿no? Claro, porque si es un crédito con mis ahorros, debe ser mucho más barato. Si yo le pido a Isabela que me preste de su dinero, bueno, pues sé de antemano que ella tiene que buscar de alguna manera algún ingreso adicional, lo que le cuesta, desde luego, la administración y sus utilidades. Pero si es de mis mismos ahorros, bueno, pues entonces lo que yo quiero es que me cueste lo menos que se pueda. Claro. Y esa es la finalidad, esa es la intención con la que se creó el Infonavit en 1972, que los trabajadores pudieran tener un crédito suficiente para obtener una vivienda digna y decorosa. Y bueno, y acabamos de reformar la Constitución cambiando el capítulo de
garantías individuales a derechos humanos. Y la vivienda es un derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a donde con toda claridad establece, dice, toda familia mexicana tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Entonces, hoy es obligación, además ya del Estado, a todos los niveles, municipal, estatal y federal. Entonces, sí, por ello la importancia de que estemos actualizándonos, de que estemos llevando más beneficios a quien verdaderamente lo necesita. Y muy importante, como dices, vivienda digna y decorosa, muy rápidamente lo digo, últimamente las hacen cada vez más chiquitas y con los ladrillitos más delgados, sabes hasta lo que va a comer el vecino. Sí, bueno, yo he estado en una pelea, e incluso en las comparecencias de los funcionarios del gobierno federal, se lo dijimos al secretario de Desarrollo Social, que presume el gobierno federal, dice Felipe Calderón, es cuando más créditos hemos otorgado en el país, y nada más que créditos del Infonavit, que es de los trabajadores. Y lo que han hecho es aumentar el número de casitas, pero disminuirles el tamaño. O sea, sí, el mismo número de tabiques, nada más que en menos tamaño de la casa. Y mala calidad además, ¿eh? Hay casas que son verdaderamente una calamidad. Sí. Yo no sé cómo les han permitido. Hay casas que están construidas cerca de las zonas de riesgo, bajo líneas de alta tensión que provocan leucemia. Sí. Aquí en Puebla yo he visto en algunas zonas, igual que en otros estados de la República Mexicana. Por los héroes y todo eso. Bueno, he visto, bueno, héroes son casas muy pequeñas, de 3 metros de frente. Cuando yo fui director del Instituto de Vivienda, lo mínimo que daba eran 6 metros de frente. O sea, estas están a la mitad, 45 metros de terreno. Yo creo que cuando entras tú, debes permitir que salga alguien para que no se atropelle uno dentro de la casa. Entonces, por eso la importancia de que sean cada vez más grandes. Claro. El Infonavit hasta hace 12 años no permitía que se entregaran créditos de viviendas menores a 45 metros de construcción y mínimo 2 recámaras. Hoy nos están entregando casas de 1 recámara y con menos de 40 metros de construcción. Entonces, por eso es que hacen más casas, pero además le están otorgando 2 créditos, un crédito de Infonavit y un crédito de un banco, que la propia Ley Federal del Trabajo establece que a ninguna persona se le puede retener más del 20% del salario, y con estos 2 créditos, bueno, se les está quitando hasta el 50% del salario, que es es ilegal. La ley no lo permite. Oscar, la verdad nos da muchísimo gusto que hayas venido a darnos la primicia y que nos da mucho gusto siempre tenerte porque nos explicas cosas que la mayor parte de la gente no lo sabe en materia de vivienda. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Esta es una muy buena noticia y esperemos que, como tú bien dices, beneficie a a millones de mexicanos. Isabela, muchas gracias y les pedimos a todos los derechohabientes de Infonavit que vayan y que exijan que su crédito se les otorgue en pesos, no en vez de salarios mínimos. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí. Bueno, vámonos rapidito al corte, seguimos en Enlace México, no se vayan.